Ya. ¿Cómo están, hermanos? Está un poquito frío, ¿no es cierto? Bueno, quiero empezar diciendo que estamos en el lugar correcto, ¿ah? ¿No es cierto? Qué privilegio y beneficio para nosotros es poder escuchar la palabra de Dios. Realmente algo que el Señor nos bendice, tenemos disponibilidad para hacerlo, tenemos la palabra de Dios y podemos también honrarle, alabarle, estar juntos, saludarnos, vernos. Así es que es un privilegio. Estamos en esta serie de prédicas, ¿no es cierto?, con respecto a los atributos de Dios. Y quiero que usted piense la importancia que tiene. Cristo mismo, antes de ir ¿no es cierto?, a la cruz, orando en el aposento alto, hace una definición ahí en Juan 17, en el Evangelio. Quiero que me acompañen ahí y abran sus Biblias. Juan 17, 3. Yo creo que todos queremos y anhelamos vida eterna, ¿no es cierto? Y aquí hay una definición hecha por Jesucristo mismo, por Dios mismo. Y dice que Cristo orando al Padre dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, este conocimiento, pero no es un conocimiento solamente, aquí se refiere a un conocimiento intelectual, sino que se está refiriendo esa palabra a conocer, a relacionarnos con Él. Ahora, esto es muy importante, esta serie de los atributos, porque tú te vas a relacionar bien con una persona, en este caso con Dios, si tú lo conoces bien. Y estos atributos te llevan a esta lista de atributos que estamos viendo. Si tú los escuchas todos, si los analizas, tú vas a aprender más de Dios, vas a saber cómo es Él y te vas a poder relacionar mejor con Él. Entonces es muy importante. Es una de las series, yo creo que más importante, una de las más importantes que podemos nosotros hablar acerca de Dios. Es sobre sus atributos. Dios es sus atributos. Si podemos definir a Dios, Dios es sus atributos. Y hoy día traigo un atributo, vamos a hablar a mí me tocó sobre la inmutabilidad. Yo creo que entendemos el concepto, ¿no es cierto?, de inmutable. Nosotros somos criaturas finitas y tenemos que definir a un Dios que es infinito, que es eterno. Como decía el hermano Leo, trajo la serie, Dios es un Dios autoexistente, que no tiene ni principio ni fin. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir a un Dios y entender a un Dios infinito? Que nosotros somos finitos, tuvimos un principio. Sí lo podemos hacer. Aunque no podemos explicar a un Dios infinito con todos los detalles, podemos hablar de Él en forma verdadera y significativa. Él nos ha dejado revelación. Tenemos
la revelación general, podemos ver su creación, y por medio de ella podemos ver su divinidad, su poder. Y también ha dejado su revelación especial, que es, por supuesto, Cristo mismo, Dios hecho hombre, encarnación de Dios, y también tenemos este privilegio que tenemos acá, que es las Escrituras. Y podemos definir a Dios, ¿cierto? Podemos conocer de Él, y podemos hablar de que Dios es inmutable. Ahora, ¿por qué este concepto de inmutable? Porque tenemos que, de alguna forma, definir a Dios mirándonos a nosotros mismos. Nosotros somos mutables, ¿o no? Nosotros cambiamos, crecemos, nacemos y después morimos. Estamos en una constante sucesión de cambios, de hechos. Vivimos en un estado del tiempo y que va pasando. Todos tenemos pasado, presente y esperamos tener, ¿no es cierto?, futuro. Vamos cambiando. Pero Dios no es así. Entonces, ahí hay un prefijo en esa palabra que dice inmutable. Es un prefijo latino que quiere decir que no tiene cambios. Dios no cambia. Eso significa, ¿no es cierto?, ese término, que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Y es lo que esperaríamos nosotros de un Dios autoexistente. Vea, Dios, yo les dije que Dios es sus atributos. Dios es un Dios autoexistente. Y si usted estuvo en la prédica del hermano Leo, tiene un término técnico que se llama aciedad. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, Dios es autoexistente, Dios es omnisciente y eterno. Por lo tanto, Dios es inmutable. Entonces, pero eso es definición. Vamos a ver lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué es lo que dice en su palabra acerca de su inmutabilidad? Que Dios no cambia. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a leer Salmos 119, Salmos 102, del 25 al 27. Dios es inmutable en su existencia. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es inmutable en existencia. Él no tiene ni un principio ni un fin. Él siempre existe. Amén. Vamos al Nuevo Testamento. En Santiago 1:17. Estamos viendo que la Biblia que es acerca de que Dios no cambia en su existencia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué bueno, ¿no es cierto?
Que ese Dios sea así. Fruto de esto mismo, de que Dios es inmutable, y lo podríamos cambiar, ¿no es cierto? Para que Él no cambia, es en su fidelidad. Ahora sí, vamos a ir al Salmo 119, 89 y 90. Salmo 119, 89, 90, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. También, ahora vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 6, 17 y 18. Estamos diciendo de que Dios es inmutable en su fidelidad. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, impuso juramento para que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios es fiel a sus promesas y a sus juramentos. Dios es fiel. Él no cambia, Él es fiel. Él es inmutable en su fidelidad. También Dios es inmutable en sus planes y sabiduría. Leamos el Salmo 33, 11. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Él no cambia en su sabiduría, en sus planes, Él no cambia. También Dios no cambia en lo que es sus opiniones. Vamos a leer Números 23, 19. Dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Está diciendo de que si Él dice algo, lo va a hacer. Y si habló, también se va a hacer. Entonces Él no cambia en su opinión. Y vemos acá, hemos visto 4 puntos de su inmutabilidad. De que Dios es inmutable en su existencia, Dios es inmutable en su fidelidad, Dios es inmutable en sus planes y sabiduría y también en sus opiniones. Y eso es lo que esperaríamos realmente de un Dios que es autoexistente, que es omnisciente y que es eterno. Aún así, que podríamos decir y llegar acá, ¿no es cierto?, y decir, está todo bien. Dentro del pensamiento cristiano hay algunos que no colocan
este atributo de la inmutabilidad dentro de las virtudes que tiene Dios. Hay extremos dentro del pensamiento cristiano y que muchos grupos cristianos, como nosotros, piensan de una forma muy diferente. Por ejemplo, dentro del pensamiento cristiano hay un pensamiento, una idea de la filosofía del proceso. Ellos sostienen que Dios está en proceso de desarrollo y crecimiento junto con el mundo que Él creó. Él está diciendo, ellos sostienen de que Dios está teniendo cambios porque va adquiriendo conocimiento de sus criaturas que Él creó. Pero ellos niegan su autoexistencia, su omnisciencia y su eternidad aquí. Por eso es importante entender que Dios es sus atributos. No podemos explicar un solo atributo de Dios y dejar los otros atributos de Dios afuera. A eso me refiero, es que Dios es sus atributos. Creo que entendemos eso, ¿no es cierto? Por eso es importante. Porque vamos a escuchar muchos comentarios y vamos a escuchar comentarios sobre algún atributo en particular y puede llevarnos eso a tener un conocimiento erróneo de Dios. Otro extremo es el ateísmo clásico, que postula que Dios es absolutamente inmutable en todos los sentidos posibles. Este pensamiento dentro de la iglesia cristiana es el que más predomina. Y es todo contrario a la filosofía del proceso. Pero también es un extremo. Porque ellos dicen que cualquier movimiento o cambio de Dios tendría que ser hacia la perfección. Y escuche bien, y puesto que Dios por naturaleza ya es perfecto, ningún cambio o movimiento es necesario para Dios. Este concepto excluye cualquier cambio en el conocimiento de Dios y en su estado emocional, resultando en la idea de que Dios no siente emociones de ninguna clase, como por ejemplo enojo, dolor, sufrimiento o gozo. En otras palabras, según este pensamiento, Dios es impasible. Este pensamiento, escuche bien, yo lo voy a ir lento porque esto predomina dentro de la iglesia cristiana. No es que sea algo por ahí de un pensador, no, sea sostenido. Por eso dice que es un pensamiento teísta clásico. Este pensamiento explica a Dios como atemporal. O sea que está fuera del tiempo. Ellos dicen que la existencia de Dios es un presente eterno congelado. ¿Me siguen? Yo sé que cuesta un poco esto porque es muy técnico, pero esa es la explicación que dan a esta idea y que predomina dentro del cristianismo. Entonces, todo el ser de Dios, según esta idea, su conocimiento, sus acciones, son el efecto eternamente en el mismo momento. De esta manera, Dios es visto como estático, inmóvil, rígido, impasible, apático y no reactivo. Le voy a dar un ejemplo, un maniquí. ¿Ya? Ve una persona y nada.
Otro ejemplo, para que lo podamos entender más o menos la idea. Es como el relojero que hace un reloj y lo deja el reloj que funcione solo y él no se involucra. Es trascendente, él es el creador, pero no se involucra con su creación. Hemos visto que, contrario a estos extremos, tenemos a un Dios que es vivo, que es un Dios de amor, que está activo y dinámico, que entra en la historia humana en Cristo para manifestar sus juicios y misericordia. Amén, ¿no es cierto? Por eso es importante conocer a Dios y buscar bien y ser bíblico, no ideas. Pero a favor de esta inmutabilidad absoluta que plantea el teísmo clásico, podemos decir que Dios es inmutable en cierto sentido importante. Por ejemplo, Dios es inmutable en su esencia y carácter. De nuevo, le doy el tiempo para que piense. Dios es inmutable, Dios no cambia en su esencia y carácter, Él no cambia en eso. Pero en otros aspectos sí tiene cambios. Por ejemplo, en lo que es su estado de conciencia y en sus actividades. Voy a explicar esto porque yo creo que no puedo solamente dar definición, lo voy a explicar. ¿Qué es lo que dice, no es cierto, bíblicamente con respecto a estos? Dios es inmutable. Dios es inmutable en esencia y carácter. Él es eternamente permanente. Vamos a leer Salmo 102, 25 y 27, parece que lo leímos ya. Ahí está. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Su esencia, Él permanece. Y todos ellos como vestiduras se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Eso está hablando de su creación, no estamos hablando de nosotros. Cambiamos, pero Dios no, Dios permanece. Su esencia, su carácter es siempre inmutable. Dios es incorruptible. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Nosotros somos corruptibles, pero Dios no. Dios no cambia en su esencia, en su carácter. Dios es un Dios incorruptible. Nosotros somos corruptibles. Dios no. Dios es inmutable porque es en su carácter y esencia, porque Él es inmortal. Primera de Timoteo 6:16. ¿Qué dice ahí? El único. Es único. El único tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio siempre eterno. Amén. Entonces, Dios es inmutable en esencia, en carácter, y lo muestra que Él permanece eternamente, es incorruptible y es inmortal. J. Packer lo grafica muy bien con respecto a que Dios es inmutable en esencia, ¿no es cierto? Y en carácter. Él dice, este hermano dice, Dios no envejece. Su vida no se reduce. No obtiene nuevos poderes. Ni pierde aquello que tuvo una vez.
no madura ni se desarrolla. Esto en contra de la filosofía del proceso. Nos hace más fuerte o más débil, o más sabio con el transcurso del tiempo. Entonces podemos decir que Dios siempre ha sido y siempre será santo, amoroso y veraz. Su esencia, su carácter no cambia. Es inmutable. Es inmutable en sus propósitos y en sus compromisos. Siempre será fiel a su palabra y a sus promesas. Ahora, con respecto a este atributo de la inmutabilidad, aquí hay una virtud que sobresale en él, de que Dios es fiel. Es fiel. Y es fiel porque Dios es autoexistente, es omnisciente y eterno. Por eso es inmutable. No escuché ningún amén. Lo están digiriendo, ¿no es cierto? Sí, están procesando, ¿cómo se dice? ¿No es cierto? Muy rápido. Vamos a la escritura porque uno puede decir cosas pero muy lindas, pero hay siempre el respaldo de la escritura, ¿verdad? 119, Salmo 119, 90. Estamos hablando que Dios es fiel. Que eso es lo que resalta, ¿no es cierto?, en este atributo de la inmutabilidad. $119.90. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. Es fiel. Es fiel. ¿Usted cuántas veces ha prometido hacer algo y no lo ha cumplido? Yo he hecho muchas promesas a mis hijos, no he cumplido. No. Aunque he querido, pero ahí me di cuenta que soy humano, corruptible, pecador, falto. Criatura, limitado. No solo de tamaño, sino que también. Entonces, Dios no. Dios cumple. Todo lo que Él dice lo cumple. En Hebreos, vamos a ir al Nuevo Testamento. Me salto del Antiguo al Nuevo porque algunos me pueden decir, eso lo dice en el Antiguo, ya pasó. Ahora, entonces, vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 10:23. Dice, Hebreos 10:23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, sin nuestra esperanza, porque fiel es el que promete. Fiel el que, ¿se da cuenta? ¿Quién prometió aquí? Dios. ¿Y eso qué nos hace? Estar firme, firme. Porque la firmeza no viene de nosotros, nuestra actitud. Si viene la firmeza de nuestra vida, viene por conocer la fidelidad de Dios, porque Dios es inmutable en su fidelidad. Y eso es la firmeza que tenemos. Por lo que Él dice, se cumple. Y ahí está nuestra firmeza. No es que nosotros, oye, yo voy a tener más firmeza. Lo declaro, voy a tener más firmeza. No, eso es un religioso que no conocemos a Dios. No, eso no está bien. Nosotros tenemos que conocer a Dios para tener una relación correcta con Dios. Por eso estamos firmes, porque Él prometió y Él es fiel a sus promesas.
puedo estar aquí motivándolo, usted le va a ir bien este año va a ir bien. ¿Ah? Pero si usted no hace y no conoce a Dios, le estoy mintiendo. Eso es ser religioso, eso no es así, eso te está relacionando más con Dios. Por eso que es importante esto, conocer a Dios. Nosotros estamos firmes en Él porque Él es fiel a lo que prometió. Es inmutable en sus promesas. Qué maravilla, ¿no es cierto? Entender a Dios así. Por eso Cristo dijo que la vida eterna es conocerlo al Padre y conocerlo a Él. No lo digo yo, lo dice Cristo. Orando por la iglesia, por nosotros, antes de ir a la cruz. Si no lo entendía así, ahora ya lo entiende. Y qué bueno, ¿no es cierto? Dios nos corrige, porque Él quiere que tengamos una relación correcta con Él. Y esa es la vida eterna. No solo en tiempo, sino que en calidad de vida. Vivir la vida de Dios, esa es la vida eterna. A eso se refiere. ¿Ya? Bien. Pero Dios también, llegamos a la conclusión de que Dios es inmutable en su esencia y carácter, ¿no es cierto? Pero también Dios cambia en lo que es su estado de conciencia y también en sus actividades. Quiero explicar esto. Es interesante, porque pensamos muchas veces de que Dios, porque Dios es eterno, e incluso atemporal, pensamos de que Dios no tiene ningún tipo de actividad y que es como un punto así. Es un concepto erróneo, pero lo tenía la iglesia, el teísmo clásico pensaba de esa forma. Sobre todo el pensamiento medieval tenía ese concepto de Dios. Pero dentro de las escrituras damos cuenta de que no es así. En su estado de conciencia, Dios experimenta la sucesión de momentos, escuche bien, la sucesión de momentos que tiene lugar en su propia historia y en la nuestra. Él actúa, reacciona, ¿o no? ¿No es cierto? Dios experimenta diferentes sentimientos o emociones. Hay dolor en Dios cuando nosotros, por la libertad que Dios nos ha hecho, en el libre albedrío que Dios nos ha dado, decidimos en contra de Él o no hacemos su voluntad y nos vamos de Él. Él siente dolor. Porque esa es la peor decisión que podemos tomar. El ser más grande, concebible y que es bueno, que es Dios mismo, perfecto, perfecto moralmente, cuando tú decides en contra de Él, yo me escucho muy bien, ¿ah? Ya, vamos a... Ya. ¿Se va a apagar? Ya. Ya. Voy a usar el micrófono. ¿Me puedo sacar esto? Entonces vemos que Dios sí reacciona a nuestras decisiones. ¿Me escucha bien? Voy a subir un poco la voz, yo hablo bajito.
Dios reacciona a nuestras decisiones. Dios se aira, ¿o no? Tiene ira, también está feliz, contento. Por la Escritura dice que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Pero también hay ira por el pecado, porque tiene que castigar el pecado, Dios tiene que hacerlo. Dios experimenta el dolor y el sufrimiento en Cristo por el pecado de sus criaturas. Dios decide encarnarse y sufrir por nuestros pecados, porque Él decide salvarnos. Y Él es nuestro sustituto. Él dice, la paga del pecado es muerte. Y ese concepto de muerte no quiere decir que somos aniquilados, sino que quiere decir que estamos separados de un Dios santo. Pero Él resuelve la situación, porque nosotros no podíamos. ¿Cuántas veces, y yo creo que sí, ha querido usted estar un día sin cometer pecado? Y no puede. No cumplimos el estándar divino. Porque es una santidad perfecta. Y aunque nosotros sigamos sin pecado de aquí para adelante, ya tuvimos pecado para atrás, así que no podemos vivir con Dios. Es un Dios santo, eterno, perfecto. Y dice que la paga del pecado es muerte y Él decide en su Hijo, Dios en su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, hacerse hombre y cancelar en nuestro lugar la deuda que nosotros teníamos con Dios producto de nuestro pecado. Un Dios santo, pero lo hace porque nos ama. Porque ¿sabe lo que Él quiere? De nuevo, como dijo Jesucristo, que lo conozcamos a Él, que lo relacionemos con Él. Que no solamente tengamos conocimiento intelectual, sino que ese conocimiento, como le dije al principio, quiere decir una relación con Él. Una relación de amor con Él. Eso es lo que Él quiere. Que cuando lo elegimos, no lo elegimos por miedo, sino que lo elegimos porque Él nos amó primero. Por eso dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, la salvación, Él experimenta todo este dolor, se encarnó Dios en Cristo, sufrió el dolor para salvarnos en nuestro lugar. Se puso en nuestro lugar y Él también es nuestro representante porque Él vivió una vida perfecta. Él es nuestro sustituto en el castigo y Él es nuestro representante en su vida perfecta. Tremenda misericordia del Señor. Es un atributo que se habló la semana pasada. Y eso es por misericordia. Que Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él, volvamos a Él. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Tomamos su amor o lo rechazamos? Esa es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Pero Dios experimenta en su estado de conciencia cambios. Porque Él ve y reacciona a nuestras decisiones. Dios nos ha hecho libre. Lo ha dado libre albedrío para que nosotros seamos responsables de nuestras decisiones. ¿Entiende eso usted? Somos responsables, cada uno de nosotros, de nuestra vida. No es ni su papá, ni su mamá, ni su hermano, ni su marido, ni su esposa responsable de su vida. Usted es responsable de su vida.
¿Se da cuenta? Que cuando uno va estudiando las Escrituras, se va dando cuenta de que va estudiando a Dios y va conociendo a Dios, se va relacionando mejor con Él y va tomando responsabilidades que a lo mejor antes no las tenía muy claras. Pues decimos, hermano, que Dios te bendiga. Eso es una declaración nomás, eso. Pero nosotros tenemos responsabilidad en nuestras decisiones delante de Dios primero. Experimenta Dios sucesión de hechos en su conciencia. Va experimentando, ¿no es cierto?, todas nuestras decisiones y también Él reacciona a eso. Ahora, eso no quiere decir de que Dios no sea un Dios perfecto. Escuche bien esto. Es todo lo contrario. Dios, porque es un Dios perfecto, nos crea con la libertad y es un Dios perfecto porque es un Dios autoexistente, eterno y omnisciente. Él conoce todo de nosotros. E incluso hasta lo que podríamos hacer, Él lo conoce. No, Dios es maravilloso. Cuesta explicarlo. Cuesta. Entonces, en su estado de conciencia, Él experimenta cambios. Porque Él lo decidió así. Él estaba en un tiempo atemporal y Él decidió hacer la creación temporal. Él decide eso. Es un Dios todopoderoso. ¿Ves lo que es Dios? Él es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos. Qué maravilla, ¿no es cierto? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quiere paz? Vaya a Cristo. ¿Quiere seguridad? Vaya a Cristo. Ahí está. Es todo. ¿Quiere vida eterna? Vaya a Cristo. Ahí está todo. Cuando nos desviamos, vuelva de nuevo a mirar a Cristo. Por eso es importante esto. Los atributos de Dios. Para que aprendamos cuando nos estamos desviando, volver de nuevo. Volver de nuevo siempre ahí. Volvemos de nuevo a Cristo. Él experimenta estos cambios en su conciencia. También en sus actividades. Dios crea. Hay momentos en que Él crea, ¿no es cierto?, todo. Pero hay momentos en que Él también se revela. Por ejemplo, se revela a Adán, se revela a Noé, se revela a Moisés. Pero eso no es todo al mismo tiempo. Sino que son momentos, son secuencias, ¿se dan cuenta? Y sus actividades son distintas. El hombre cayó y Él decide ahora salvarlo. El teísmo clásico dice que todas las actividades las hizo de una vez. Y nos damos cuenta que no es así. ¿Se dan cuenta? Y tengo que decir esto porque hay muchos grupos dentro del pensamiento cristiano, nuestros hermanos, que piensan de esa forma. Es bastante. Pero nosotros en forma individual podemos aprender de Dios, conocerle a Él bíblicamente y relacionarnos con Él con un conocimiento bíblico. Y eso es lo importante. Lo otro es que da en las opiniones y es opinión nomás. Nosotros, la única regla de fe y de conducta es las Escrituras. No nos vamos nunca más de ahí. No. De nuevo, tenemos que siempre enfocarlo ahí. Entonces Dios experimenta cambios, ¿no es cierto? Experimenta cambios en lo que es su estado de conciencia y también en sus actividades. Podemos entonces llegar a una
definición, hacer un resumen, de que Dios es inmutable, porque estamos viendo este atributo divino, es inmutable en esencia y en su carácter. Pero Él también tiene cambios en su estado de conciencia y también en sus actividades. Ahora, todo esto, esta definición de Dios o esta explicación de Dios de este atributo, podemos pensar, ¿y esto para qué me sirve a mí? Yo tengo que ver a Dios, conocerlo y tengo que aplicarlo a mi vida. Y una de las cosas que más resalta, la virtud que más resalta en este atributo divino, es la fidelidad de Dios. Él decide, conociendo por su omnisciencia, Él decide, antes de la creación, ya tenía el plan hecho para salvarnos. Y en el camino, en el transcurso, Él no cambia. Leamos primera de Pedro 1:17 al 21. Veamos cómo esto aplica, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Y cómo vemos a Dios actuando en el tiempo a favor nuestro. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que es lo que tenemos que saber, que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí el 20, ponga atención. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El plan es un plan eterno que en el transcurso Dios no lo cambia. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios es un Dios omnisciente. Es la presencia también de Dios. Por eso yo le decía de que Dios es inmutable, porque Dios es un Dios autoexistente, omnisciente y eterno. Y Él en su amor ha decidido salvarnos. Qué bueno que Dios no cambió sus planes. Cuando Él en su conocimiento sabía que nosotros íbamos a pecar, que le íbamos a negar, que no íbamos a ir en contra de Él. Él sus planes no cambió. Él decide salvarnos para que nosotros volvamos a Él. ¿Y el costo? Él se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros, como sustituto. Y Él es también nuestro representante ante Dios, en su justicia perfecta. Ese plan de Dios es perfecto. Pero eso es lo que esperaríamos de Dios, ¿no es cierto? Por eso que el atributo de la inmutabilidad es algo que nosotros esperamos de un Dios santo,
perfecto, eterno. Romanos 5, 6, 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Esperen un poquito ahí. Hay mucha gente que muere porque quiere ir a la guerra, ¿no es cierto?, a defender a su patria. ¿No es cierto? Pero nosotros no teníamos el estándar nosotros para poder llegar al cielo. Nosotros no éramos justos, no merecíamos la salvación. Pero Dios, Él, aunque nosotros siendo injustos, Él siendo justo, Él muere en nuestro lugar. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sigue. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hay un contraste aquí. ¿Te das cuenta que Dios nos está diciendo que nosotros no somos buenos? ¿Que somos pecadores? No somos buenos, somos pecadores. Cristo murió por nosotros. Así Dios muestra su amor hacia nosotros. Él es nuestro sustituto. Entonces, podemos aplicar aquí su atributo de la inmutabilidad, es que Dios es fiel, el fiel es inmutable en su fidelidad, es inmutable en sus planes y sabiduría. Entonces, podemos ver a Él su plan perfecto ejecutado en nosotros. Y qué bueno que no cambió, que lo hizo. Entonces, para concluir, Dios es inmutable, no cambia en su esencia y carácter, pero experimenta cambio en su conciencia y actividades con en nuestra existencia, ¿no es cierto?, al conocimiento de nuestra existencia, como muestra las Escrituras. La mayor virtud que podemos resaltar de su inmutabilidad es su fidelidad. Él es fiel. Él cumple lo que promete. Salvación. Para terminar, quiero leer un versículo en Hebreo 13:8. Como le quiero dejar una bendición aquí. Escuche. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Toda la honra es para el Señor Jesús. El Señor les bendiga, hermano.